Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva experiencia del saber, a este proyecto formativo que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, Instituto de Formación Científica para Docente. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es César Alanís, soy parte del proyecto de investigación y formación del Instituto Nacional de Neuroeducación y para mí me da mucho gusto, ya muchos de ustedes que se están conectando ya nos conocemos, gracias por los saludos, gracias por toda la intención de estar dentro de estos procesos, proyectos y procesos formativos. Muchas gracias a todos los que se están conectando, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, muchas gracias, también Pachuca, Cuernavaca y varias partes de la Ciudad de México, de las zonas conurbadas, de lo que es la República Mexicana y también de las personas que están comunicando el Perú. Muchas gracias a todos nuestros alumnos, muchas gracias a los mensajes. Hoy nos toca ver un tema muy importante, un tema muy relevante que todo neuroeducador debe de saber, y hoy sabemos que el cerebro atiende de una manera muy especial y en particular lo que es el tema de los contextos de aprendizaje. Hemos platicado en otros videos, en otros audios, hemos dado atención que el pegamento sin duda del aprendizaje es la emoción, de ahí que un neuroeducador debe de gestionar una serie de herramientas neuropedagógicas que permitan ambientes incluyentes para poder involucrar al actor principal de la enseñanza-aprendizaje, que es definitivamente el alumno. Y sabemos que el cerebro atiende a través de los tiempos, de lo que es el contexto de aprendizaje a través de la emoción, de la sorpresa, atiende repitiendo, aprende también con el juego. El primer vínculo de colaboración en el aprendizaje en los niños definitivamente es el juego. Somos nosotros los adultos que dejamos de jugar, pero de hecho hasta hay algunos animales en los contextos que se involucran y juegan, son animales adultos y siguen jugando, y nosotros como adultos dejamos de jugar cuando somos adultos. Esto lo debemos mucho a las reglas sociales, a las reglas morales que no son bien vistas cuando jugamos. ¿Y a qué va el punto? El punto es que antes de hablar, antes que desarrolláramos procesos muy complejos cognitivos, nosotros ya jugábamos, hacíamos intercambio de conocimiento. El juego es un lenguaje y a través del juego nosotros conocemos más de los niños y de la interacción que una hora platicando con ellos. Y es por eso que se involucra también una herramienta importante en la enseñanza-aprendizaje de los juegos. Y como lo hemos comentado, este tipo de aprendizajes los conocemos y los sabemos que están dentro de la formación del Instituto Nacional de Neuroeducación, donde usted va a encontrar una serie de herramientas, como bien lo hemos platicado, como bien ya se están impartiendo en nuestras clases presenciales en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y en varias partes de la República Mexicana, donde ustedes van a encontrar ese tipo de herramientas que permitan la interacción a través del juego de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, uno de los primeros y los principales vínculos de aprendizaje definitivamente es el juego y todo su contexto que genera y todo el movimiento que genera a nivel fisiológico en la interacción del juego con el niño y el aprendizaje, que es muy importante. Por ahí tenemos un juego muy divertido que se llama Hey tú, ¿qué estás aprendiendo?, donde la temática es que a través de las pelotas y el color el niño puede diferenciar y lejos que se sienta presionado por preguntas que puedan ponerlo en riesgo en cuanto a la cuestión personal. Hay un juego donde el profesor avienta una pelota con la intención de que el niño la agarre, y en la interacción del juego se hacen preguntas de metacognición y esto permite que el maestro pueda darse cuenta del nivel de impacto de aprendizaje que tienen los niños y de ahí él pueda generar una estrategia. Es muy bonito el juego. Esa es una de las herramientas que tuve la oportunidad de crear hace tiempo. La desarrollamos, la pusimos en un contexto de investigación, de observación, y lo dimos a la tarea de ponerla en práctica en muchas de las aulas en Ciudad de México, y afortunadamente es una de las herramientas que han funcionado perfectamente bien, lo cual nos sentimos muy contentos que sea ahora una herramienta de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase. Hoy los niños aprenden y sabemos que aprenden jugando, porque donde hay diversión hay atención, donde hay atención hay dopamina, hay atención hay curiosidad, y donde hay atención, curiosidad y dopamina definitivamente hay aprendizaje. Pues muy bien, hoy nos toca ver un tema, esto lo aclaro un poco porque me lo habían pedido que lo pudiera aclarar, el tema de las herramientas del juego, que quedó como duda en la clase pasada. Pues muy bien, muchas gracias a los que ya están conectándose, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y bien, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Si esto la vamos a aperturar también al público como refuerzo y también como recurso, como conocimiento de apoyo a sus clases que tienen, las clases que llevan a cabo en sus aulas formativas. Bien, hoy nos toca hablar, hay que recordar, platicábamos del cerebro, cosas curiosas del cerebro. Bueno, 100,000 millones de neuronas aproximadamente que se cuentan en el cerebro. Es el único órgano que se entiende solo.
y es el que sí tiene un diálogo independiente y que antes de que nosotros tomemos decisiones, se dice en estudios científicos que se han llevado a cabo que entre 12 a 10 segundos antes el cerebro ya ha tomado una decisión y que nosotros respondemos en función de los programas inconscientes que el cerebro determina en sus próximas realidades. Siempre el cerebro se está intencionando a futuro y siempre al estar intencionando al futuro, bueno, pues se utiliza una serie de recursos cognitivos, una serie de recursos donde todos estos recursos se llevan a cabo en todo lo que es el contexto del cerebro. Aunque hay algunas áreas específicas que determinan ciertos resultados, pues nosotros no atendemos, no nos damos cuenta que esas áreas están trabajando de manera independiente, nos componemos como un todo y al componernos como un todo no nos damos cuenta cuáles son las partes que están funcionando en el cerebro, pero el cerebro es utilizado en su contexto, todo el cerebro en el desarrollo de cualquier ámbito de la vida y más en la enseñanza-aprendizaje. Pues de los datos curiosos que también tenemos del cerebro, bueno, pues es que un cerebro que está activo, que está atento, genera obviamente una mejor enseñanza-aprendizaje y es por eso que ya sabemos algunas clavecitas, algunas pinceladas que hemos estado utilizando en nuestros recursos formativos. Y para nosotros es muy importante hoy hablar de la importancia de las neuronas espejo en el aprendizaje, que es súper mega importante el saber que nosotros tenemos una manera muy en particular de aprender y aprendemos a través de la observación, a través de lo que escuchamos, pensamos a través de la imitación y aquí tiene que ver mucho el tema de las neuronas espejo y también de lo que sentimos. También tenemos memoria de relación sensitiva, memoria de relación emocional, entonces lo que el niño vea, lo que el niño observe, lo que el niño escuche, lo que la persona sienta en el contexto emocional, socioemocional incluyente en el aula, pues también ya se está aprendiendo. Por eso es que tenemos que llegar nosotros con una serie de recursos que permita que esta enseñanza-aprendizaje impacte de una manera importante. Con un poquito de historia, las neuronas espejo fueron descubiertas por el científico Rizzolatti por ahí de los años 90 y pues son una serie de neuronas que básicamente se activan cuando una persona ejecuta una actividad en donde nosotros podemos tener este tipo de recursos que les comentaba hace un momento, que tendríamos que escuchar, que tendríamos que ver, que tendríamos que sentir y esto precisamente hace que estas neuronas sean especiales porque se activan cuando nosotros miramos, escuchamos, porque recuerden que el cerebro de manera inconsciente tiene decisiones sin que nosotros seamos conscientes. Esto es muy importante y esto permite que la persona replique y que su cerebro de la persona que está observando pueda hacer precisamente una serie de actividades similares o iguales a la persona a la que está mirando o la está poniendo en condiciones de poder hacerlas a la persona que está atendiendo, mirando, escuchando o también sintiendo. Estas neuronas funcionan como un espejo, por eso se llaman neuronas espejo, donde reflejan precisamente la actividad del otro. Esto quiere decir que cuando nosotros observamos determinadas actividades, estamos realizando también de manera inconsciente las mismas conexiones que si las realizáramos de nosotros mismos. En estudios recientes, cuando se activan las neuronas espejo, hay unos escáneres muy potentes y habrá una clase donde vamos a hablar de todo lo que es la neuroimagen, todo lo que nos ha ayudado a tener todos estos conocimientos, porque antes el cerebro no se puede estudiar en vivo, ahora que se estudian los cerebros en vivo, tenemos toda una cultura de la neuroimagen que nos permite precisamente saber cada uno de estos aparatos de mucha tecnología, qué es lo que sucede durante el cerebro cuando está aprendiendo y en su momento tendremos una clase, lo cual me piden que andemos directo con el tema de hoy, ya posteriormente lo haremos con otra, hablando de la neuroimagen. Bueno, cuando se estudia los seres humanos en la observación y en la escucha, centros atencionales del cerebro se encienden, se prenden y esto invita a que las personas realicen en su mente y enciendan en su mente ciertos procesos neuronales donde ellos desarrollan y aplican las mismas conexiones como si lo estuvieran realizando ellos mismos. Hay que recordar que muchos de los atletas de alto rendimiento es una de las maneras especiales en las cuales ellos se entrenan a través de asociar música, asociar imagen, asociar afirmación y asociar una visualización y de esta manera también se lleva a cabo un tipo de entrenamiento mental. También los niños, ahora en día nosotros estamos también desarrollando ya un proyecto de investigación al cual yo me estoy haciendo cargo. Y en este proceso de investigación también estamos trabajando el tema de la visualización, la afirmación, la música y los contextos asociativos para que el cerebro pueda atender este tipo de acciones, aunque no necesariamente físicamente la persona está ahí, pero sí llevarlo a contextos de memoria que permitan realizar este tipo de actividades. Pero bien, yo los mantendré informados sobre cómo vamos con este tema de investigación. ¿Cuál es la importancia de las neuronas espejo? Vamos a platicarles la importancia de las neuronas espejo. Las neuronas espejo básicamente son las responsables de la capacidad que tenemos para poder atender de forma inmediata todos aquellos movimientos de los demás y comprender
las intenciones, y algunas veces el cerebro descifra las futuras intenciones y las emociones que están sintiendo los demás. Cuando sentimos esta parte de empatía, cuando tenemos la parte de la empatía, entonces estamos nosotros tomando en cuenta que cuando hay empatía, cuando nosotros estamos atendiendo intenciones y estamos comprendiendo, esta es la labor de las neuronas espejo. Las neuronas espejo se activan cuando vemos a un compañero, a una persona que está a un costado de nosotros o cualquiera que esté conviviendo con nosotros, cuando vemos que ellos realizan una actividad que ya está muy definida y eso permite que se enciendan como si nosotros también las estuviéramos realizando. Esto permite que a veces hay niños, hay personas que nada motivadas, muy apáticas, no les ayudamos en el salón de clase a activar este tipo de recursos porque también nuestra actividad del docente, la actividad del maestro, no está muy determinada en contextos positivos que le permitan influir y potencializar con ese tipo de recursos que cuenta el ser humano, que podamos ayudar a que tengamos una enseñanza-aprendizaje que permita familiarizar o que permita resultados positivos. Esto tiene definitivamente en el maestro repercusiones muy importantes en el aprendizaje, ya que lo que nosotros hagamos en clase va a provocar la activación de las neuronas espejo de los niños y de las niñas, como si ellos mismos estuvieran realizando esa actividad. Entonces, ya sabemos que la filosofía del Instituto Nacional de Neuroeducación es primero transformar al que enseña para poder transformar al que aprende. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente con esas bases científicas de investigación que llevamos a cabo aquí en el instituto. Vamos a poner algunos ejemplos de estas neuronas. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, vamos y vemos a alguien bailar, en nuestra cabeza, fíjense, con solamente observar, acuérdense que tenemos memorias asociativas de contextos presentes y pasados que van determinando el futuro o la próxima actividad determinada de lo que siempre el cerebro está intencionando. Y si vemos a alguien bailar en nuestra cabeza, en nuestras redes neuronales, en nuestra arquitectura neuronal, se van prendiendo estas memorias, más bien estas neuronas espejo, y pues hacen que se activen las neuronas motoras correspondientes a estos movimientos con solo ver a una persona bailar. Imagínense lo que nosotros tendríamos que pensar, la manera de replantear cómo estamos dando clase y de qué manera nosotros influimos en nuestros movimientos, en nuestra palabra positiva consciente, en nuestra manera también de pensar, porque tomemos en cuenta que toda conducta está determinada por los pensamientos y palabras que nosotros previamente estuvimos determinando en el contexto, y que ahí utilizamos mucho el recurso del observador consciente. Por ejemplo, también otro ejemplo sería si vemos un rostro con expresión de, pues no sé, de fastidio o de asco, se activa en nuestro cerebro igual que si, por ejemplo, como si oliéramos algo parecido que provocó ese asco. Pero es muy importante que los movimientos en las personas está generando precisamente que una de las expresiones en el rostro, con las expresiones con las cuales nosotros nos dirigimos, también activa de manera inconsciente el sentir de los niños, sino que nosotros hayamos emitido alguna expresión verbal, pero sin embargo tuvimos una expresión en el rostro, de manera inconsciente, asocia la expresión del rostro a las neuronas espejo y determina el estado de comportamiento del niño, y eso también puede provocar que haya una nula o un cero aprendizaje en el aula. Entonces hay que ver qué miramos, cómo miramos y también cómo expresamos. Cuando vemos a alguien llorar, también experimentamos una sensación de empatía, y a veces hasta nos da a nosotros también esa influencia de llorar, y esto, bueno, pone en funcionamiento las mismas neuronas, como si también nosotros nos estuviera pasando esa situación de la cual la persona incómoda emocionalmente genera la expresión de que quiere llorar. Las cosas importantes es que el cerebro también es muy fácil de influenciar. Si nosotros sonreímos, aunque estemos pasando por un mal momento, en el inconsciente fisiológicamente también hay un movimiento de arquitectura neuronal generando química neuronal, neurotransmisores, y esto permite que viajen por el torrente sanguíneo y la actitud hacia el entorno va a ser completamente diferente. Las personas alegres suelen ser precisamente muy apreciadas porque ponen de buen humor a las demás personas, pero aquí tenemos ya el contexto del por qué es, y eso es un recurso muy importante que podemos utilizar. Pero yo creo que a ustedes o a cualquiera de nosotros, no solamente en el contexto educativo, por ejemplo, cuando una persona bosteza, cuando nosotros vemos una persona que está bostezando en el salón, bosteza a una persona, los demás de inmediato se contagian. Y esto también es consecuencia de las neuronas espejo. Bueno, pues nosotros aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es que las neuronas espejo tienen mucho que ver en la influencia que tiene el docente en el mirar, en el hablar, en el decir, en el sentir y en el provocar. Yo creo que ahí tendríamos que ser nosotros
pues una evaluación, un diagnóstico de qué manera estamos influyendo y si influimos de manera positiva que potencialice el estado de aprendizaje o todo lo contrario. Yo creo que las neuronas espejo son las responsables de muchos aprendizajes, ya que al observar cómo lo hacen otros, nuestra mente pone en funcionamiento las neuronas que nos permiten hacer o imitar lo que el otro está haciendo. Entonces, importante lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. También las neuronas son las bases de la empatía. Importante, aquí hablamos mucho del vínculo que el maestro tiene que hacer. El vínculo es darnos la oportunidad de que el alumno tenga confianza y el maestro también, y a través del vínculo pues hay una relación socioemocional, pero también hay una relación vinculada donde el niño de manera consciente aprende de quien está vinculado de una manera afectiva en el salón de clase, y me refiero a afectiva en que nos caemos definitivamente bien, donde yo veo al docente, donde yo veo al maestro como una persona afable, de confianza, una persona que me puede ayudar, una persona en el cual puedo confiar, porque nadie quiere aprender del que no se quiere, y eso tiene que ver mucho la relación maestro-docente en la manera efectiva que puede ser su influencia con el niño. Y bueno, las neuronas espejo son base de la empatía y de las habilidades sociales, y aquí tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, hasta parte de la gestión y reconocimiento de las emociones. Y esto es muy importante porque a través de la observación, a veces en los recursos atencionales y de aprendizaje, no todos los alumnos están al 100% aprendiendo, y a veces en las dinámicas y juegos que hacemos a través de la neuropedagogía del juego, hay un juego que tiene que ver mucho con neuronas espejo, o tiene la finalidad de que se utilice precisamente para utilizar el recurso de las neuronas espejo, que se llama proceso atencional colectivo, que es presentarle, hacer determinadas preguntas a través del juego, a través, por ejemplo, de la pelota que les mencioné hace un momento, y a través de otros recursos, hacemos un proceso atencional colectivo. Esto quiere decir que los niños aprenden más de sus compañeros, y a veces los niños aprenden más cuando observan a su compañero, porque de manera, vamos a decirlo, de esta manera consciente, que el neuroeducador sabe que de manera consciente el reflejo de un alumno que puede responder una pregunta, la confianza, la seguridad, la empatía, el conocimiento o el aprendizaje del propio alumno que contesta ayuda a través de estas neuronas espejo a que los demás compañeros que no están tan familiarizados con el tema pueden tener recursos que les permiten sentir un mayor empoderamiento. ¿Qué es un empoderamiento? Bueno, es un subidón, vamos a decir, de energía, vamos a decirlo de dopamina en centros atencionales, que le permite precisamente al alumno tener la confianza, y a veces la confianza la logramos en el proceso atencional colectivo, que esto es muy, muy importante. Vamos a tomar en cuenta también aquí que esas son partes importantes para poder educar, y vamos a tener algunas claves para que ustedes, los futuros neuroeducadores que están llevando a cabo sus procesos de formación, pues tomen en cuenta este tipo de claves, este tipo de pinceladas. Y lo que tenemos que ser clave y relevante es que de manera inconsciente el cerebro del niño está aprendiendo, el cerebro manda información, y dependiendo del estado en el que el niño se encuentre y la conducta, va a determinar su estado de comportamiento, y esto bien lo sabemos. Es por eso que nosotros tenemos que transmitir optimismo, alegría y una conducta que permita que la actitud hacia el niño sea de manera positiva. Y más importante es que él ve en nosotros que tenemos intención, que tenemos pasión. Y aquí viene mucho lo que nosotros hemos platicado, que al maestro se le debe ver la pasión por enseñar, porque de esa manera puede generar la pasión por aprender por parte del alumno. Importante que eviten qué tipo de palabras lacerantes o negativas nosotros generamos en clase, donde esa palabra genera precisamente una conducta motora a raíz que dependa de lo que es las neuronas espejo. Entonces hay palabras muy negativas que laceran definitivamente el actuar y el hacer de los alumnos en clase. Hay que evitar las emociones negativas, ya que esto va a provocar precisamente que los niños, a través de lo que ven, escuchan, atienden y sienten, puedan evitar que tengan una conducta negativa. Y eso a veces me ha tocado ver. Yo he trabajado mucho con maestros, y hay maestros que tienen una línea de trabajo muy complicada, muy tóxica, una línea de trabajo de poca empatía, donde pues el niño se siente amenazado, y hay que recordar que en el sentido de amenaza el niño utiliza la energía para mantenerlo vivo en supervivencia en clase, que tener la energía y la atención en el aprendizaje. Entonces es muy importante el niño que se siente amenazado en clase no está aprendiendo, al contrario, está utilizando recursos de supervivencia que no le permiten definitivamente aprender, y esto lo vamos a ver en otro videíto, que seguramente lo tenemos ya listo para platicarles mucho los estados de supervivencia en clase. Lo más importante también es que el cerebro aprende a través de la emoción, aprende a través de la sorpresa, pero también haciendo. Entonces el cerebro también aprende cuando nosotros permitimos que los demás nos vean cómo lo hacemos. Y hay que hacerlo con el contexto optimista, con el contexto positivo, con el contexto del movimiento, y hay que contar cómo lo hacemos, replicarlo,
Y esto permite que definitivamente los niños en los diferentes grados y maneras de aprender, pues tengan esta oportunidad, porque a veces no lo explicamos para nosotros. Hemos estado nosotros ya platicando ya con algunos maestros y algunos maestros, bueno, pues se dan cuenta que a veces lo enseñan para ellos, no lo enseñan para el contexto educativo formativo del aula. Entonces es importante para nosotros darnos la oportunidad de saberlo explicar, saber que ellos lo sepan escuchar, lo sepan mirar. Existe el movimiento y también existe la opinión. Y la opinión es la afirmación o la voluntad que la persona está de acuerdo que lo quiere aprender. Y esto también va a permitir que ellos también lo hagan. Entonces, si nosotros generamos esta actividad y permitimos que ellos puedan observar y hacer, pues estaremos activando las neuronas motoras, porque estamos potencializando la creación de una conexión interrelacionada entre el movimiento y este movimiento me refiero al movimiento físico, al saber pensar, que es otro movimiento, que es otro recurso, al mirar, la memoria visual también está trabajando aquí, también hay actividad aquí. Y bueno, entre más actividad exista en el movimiento del niño, mejor y más importante va a ser que neuronas espejo puedan estar funcionando ahí, y ahí es donde tenemos que afirmar, que apoyar con la actitud positiva y sobre todo vincular y hacer saber al niño que hay un vínculo de aprendizaje y que hay confianza. Entonces aquí tomamos en cuenta si hay vínculo con el maestro, si hay actitud positiva, si hay palabras conscientes, donde se está vinculando al niño, estamos utilizando muchos recursos que va a permitir que las neuronas espejo en su contexto estén desarrollando una observación de aprendizaje. Y esto es muy importante, porque el niño, entre lo que decíamos hace un momento, nosotros aquí en el Instituto Nacional de Neuroeducación, cuando enseñamos las herramientas, también practicamos el proceso atencional colectivo. A veces, y esto es casi siempre, el niño aprende más de otros niños cuando ellos observan. Cuando ellos observan un abanico, un portafolio de oportunidades, de diferentes conductas, de diferentes movimientos, de diferentes tonos de voz, de diferentes contextos, es mayor el número de neuronas espejo que se están activando. Y esto es relevante. Esto es relevante en tu estrategia en el salón de clase. Aquí también utilizamos mucho juegos donde las personas, dentro de la neuropedagogía del juego, hacemos que los niños al jugar hagan que aprendan y que imiten y que repliquen lo que están haciendo. Y esto quiere decir que el niño puede hacer las cosas en la manera en la que al hacerlo, jugando y replicando, está generando no solamente aprendizaje de repetición, sino también nosotros lo estamos guiando para darle la confianza y que estas neuronas espejo estén trabajando constantemente, precisamente con estas experiencias, porque hay que recordar que nosotros somos el resultado de nuestras últimas experiencias. Yo creo que mi primer vínculo, no podemos ser buenos líderes si no somos primero buenas personas, podemos ser buenos líderes, buenos maestros. Siempre hay que tratar con nuestro ejemplo, con el trato que nos damos, es decir, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, y en las neuronas espejo a veces es muy difícil poder separar la parte personal con la parte laboral. Seguimos siendo uno, somos una extensión de nosotros mismos. Hay que poner el ejemplo en cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos sentimos, y si nosotros de verdad no tenemos los recursos que me permiten estabilizar o alinear un estado emocional, pues hay que pedir ayuda, porque lo importante de nosotros es que hablamos de emociones sin atender la de nosotros. A veces queremos gestionar emociones, queremos vincular emociones, queremos influir emocionalmente en los demás, pero a veces ni nosotros, los maestros, a veces no se entienden o no saben cómo gestionar estas emociones. Y aquí lo importante, la ayuda de un especialista o acercarte precisamente a los recursos que tiene el Instituto Nacional de Neuroeducación, que permite con una serie de herramientas a gestionar precisamente el tema de emocional. A veces escuchamos la palabra controlar las emociones, y nosotros tenemos que aclarar: las emociones no se controlan, se gestionan. Son procesos biológicos que salen para ser atendidas y son un lenguaje, porque el lenguaje emocional es la conducta del cuerpo. Bueno, pues esto lo hemos estado trabajando y hay que atenderlo. Nosotros lo hemos platicado y lo hemos platicado en varias ocasiones, que a veces el tema de las reformas educativas a veces pues hablan de ciertos contextos de conocimiento donde la gente tiene que hacer cuando no les han dado pues la formación, y más de la educación emocional. El desafío no consiste en reparar el sistema, sino más bien cambiarlo. No se trata de reformar, sino de transformarlo, y aquí es donde nosotros entramos mucho en trabajar mucho con los maestros que quieren aplicar estas reformas, que hablan de reformas de conductas emocionales, cuando el propio maestro no sabe cómo funcionamos. Y esto aquí, una clave muy importante: lo socioemocional y la conducta de las neuronas espejo. Hay que crear aulas incluyentes, hay que crear climas de atención,
climas con palabras conscientes y llenarlo definitivamente con vínculos positivos, donde vamos a desarrollar una gran afectividad en los niños, una gran confianza, con una gran seguridad, porque las neuronas espejo, cuando participan los niños en el juego, se vinculan directamente primero con el docente y posteriormente con el aprendizaje. La enseñanza-aprendizaje, fundamental. Y hay que evitar definitivamente cualquier tipo de contexto de violencia y todo lo que tenga que ver con violencia en todas sus formas, y sobre todo en las palabras perjudiciales y las conductas pues inapropiadas, ¿verdad? Que de repente se pudieran suscitar en el salón de clase, y ya que los niños, al observarlos, se dan ellos a la tarea de poner su estado de supervivencia, entran en timidez, en miedo, y a veces es muy grave lo que voy a comentar, pero es cierto y lo tenemos que atender. A veces nosotros creemos que los niños sentados y no haciendo ruido están aprendiendo, y es cuando los docentes y los maestros creen que son buenos maestros porque los niños están sentados sin hacer ruidos. Sabemos que hay procesos atencionales y paradas de tiempo donde el cerebro tiene que, si no descansar, tiene que darse el tiempo para poder consolidar el conocimiento previo. Eso se llama 10 a 12 o 15 minutos, las famosas paradas de tiempo para el niño comenzar a consolidar el conocimiento. Y es el espacio de 3, 4, 5 minutos donde se puede hacer movimiento, y esos movimientos permiten al niño precisamente a generar esos cambios de conducta ríspida, comenzar a cambiarlos de neurorrigidez, no te muevas, a neuroplasticidad, al movimiento del aprendizaje. Que esto es muy, muy importante, evitar también, en la manera de lo posible, que pasen más de 20 minutos sin que el cuerpo tenga un movimiento en los niños, porque el cerebro no está hecho para estar quieto, y cuando el cerebro entra en determinado tiempo sintiéndose quieto, se siente amenazado y ya no está atendiendo directamente los recursos de la enseñanza-aprendizaje. Entonces hay que evitar tanto la violencia física como verbal, como también esa violencia de no permitir que los niños se muevan, porque eso es una violencia para el cuerpo, es una violencia para la psique del niño, y es una violencia porque ahí se les está restringiendo la capacidad de saber pensarse, de pensar y sobre todo de crear, y esto es muy importante. Entonces hay que prestar atención también a lo que es las emociones. Hay también otras herramientas que seguramente ustedes van a tener en contacto con ellas, donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la emoción dominante, la emoción predominante, la emoción dominante termina generando el estado de ánimo de los niños. Hay que saber interactuar con ellos, saber preguntar, saber interactuar con ellos para conocer y ayudarles a que la emoción dominante, también hay muchos recursos como la respiración atencional, que para poder regular los estados de ánimo. También están otro tipo de herramientas que permiten regular, gestionar esos estados de ánimo, esos estados emocionales que pueden perjudicar la enseñanza-aprendizaje en clase. Pero lo que hemos comentado, primero lo que es el maestro lo tiene que aprender. Hay una herramienta muy bonita que se enseña aquí en el instituto, que el mejor diálogo es el que busca responsables, porque el que busca responsables busca conciliar y eso permite mediar. ¿A qué se refiere? Que se le enseña a los niños a que gestionen sus emociones, haciéndose responsables, primero conociéndolas, para posteriormente conciliarse con ellos, para que ellos puedan interactuar en el entorno mediante la mediación. Que esto también lo estamos viendo ya aquí como recurso formativo en el Instituto Nacional de Neuroeducación. Pues muchas gracias. La verdad que muy contentos con todos ustedes, con todos los que han participado en nuestros proyectos de formación por parte del Instituto Nacional de Neuroeducación. Es un gusto y un placer que estén formándose con nosotros. Aquí hay algunas dudas que están mandando, con gusto vamos a resolver estas dudas que están mandando. Lo importante es tener esta clase de formación para que ustedes se den a la tarea de reforzar sus conocimientos, y también a los maestros que no están dados de alta en alguna de nuestras formaciones, hacerles la invitación para que puedan cursar con nosotros y tengan acceso a ese tipo de formación científica que les va a permitir ser más contundentes en la enseñanza-aprendizaje. Y les recuerdo que, que el instituto está otorgando becas para que ustedes puedan estudiar 100% becados por parte del instituto. Ya tenemos en la República Mexicana cientos de maestros que están estudiando con nosotros, becados, porque para nosotros como Instituto Nacional de Neuroeducación es utilizar precisamente nuestro aporte a nuestra comunidad estudiantil, y esto es una manera de hacerlo, vincular las neurociencias a la aportación de los maestros en cuanto a su enseñanza-aprendizaje. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, muchas gracias. Vamos a estar en contacto con los demás videos, hay que estar atentos con lo que es la información que sigue subiendo el Instituto Nacional de Neuroeducación, y estar atento a las siguientes formaciones. Pues muchísimas gracias y espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, mi nombre es César Alanís. Hasta luego.